De nuevo, mis hermanos, qué gozo estar con ustedes compartiendo estas hermosas enseñanzas que nos distinguen como iglesias bautistas. Para hoy consideraremos la Cena del Señor. En cuanto a la Cena del Señor, existen por lo menos 3 maneras de practicarla. Número 1. Los que enseñan la transubstanciación. Enseñan que el pan se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo y el vino se convierte en su sangre. Número 2. Los que enseñan la consubstanciación. Ellos dicen que de alguna manera el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes encima y por debajo de los elementos. Y número 3, los que enseñamos que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, y que estos elementos representan el cuerpo y la sangre del Señor. La institución de la Cena del Señor. De los elementos de la celebración de la Pascua, el Señor Jesucristo tomó 2: el pan sin levadura y el vino, y les dio un profundo y nuevo significado. El pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Consideremos sus palabras. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Marcos 14:22. No dijo: este es mi cuerpo, sino: esto es mi cuerpo. Si hubiera dicho lo primero, hubiera habido 2 cuerpos. Pero dijo: esto es mi cuerpo, enseñando de esta manera que el pan servía para ilustrar su entrega a la muerte por nosotros. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:24. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Al hablar de la copa, el Señor Jesucristo dijo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
Lucas 22, 20. Tanto el pan como el vino quedaron igual, porque fueron utilizados como símbolos del sacrificio del Señor Jesucristo. La voluntad del Señor Jesucristo en cuanto a esta ordenanza está registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Haced esto en memoria de mí. La cena del Señor también es llamada la cena conmemorativa, porque al participar de sus elementos traemos a la memoria el costo tan grande de nuestra salvación. La cena del Señor no es sacrificar de nuevo a Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Un solo sacrificio fue suficiente. No se necesita más. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, 12. Los sacerdotes en el templo no se sentaban, siempre estaban ocupados. El Señor Jesucristo terminó su obra de redención, por eso está sentado, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. No es necesario que el Señor siga siendo sacrificado, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9, 25 y 26. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Versículo 28. Cada vez que se oficia una misa, se sacrifica de nuevo a Jesucristo. Puedes ver a la luz de los textos citados que no hay base bíblica para esta práctica. La enseñanza del apóstol Pablo en cuanto a este tema es la siguiente. Primera los Corintios 11, 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No hay aquí ninguna indicación de que los elementos se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Un pasaje mal aplicado es Juan 6, 50 al 58. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Número 1. El Señor Jesucristo estaba hablando figuradamente, no de manera literal, como malentendieron los que lo escuchaban. David habló figuradamente. Primer libro de Crónicas 11, 16 al 19. David habló de esta manera. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Número 2. El Señor Jesús, cuando habló estas palabras, no estaba instituyendo la cena conmemorativa. Eso fue después. La cena del Señor, ¿quiénes pueden participar de ella? Hay un orden en el libro de los Hechos de los Apóstoles al cual nos ajustamos como iglesias bautistas. Primero creyeron, luego fueron bautizados y después
participaron de la cena del Señor. Quienes pueden participar son los miembros de la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Participar de la cena del Señor es mirar hacia el pasado recordando el sacrificio de Jesucristo. Es considerar en nuestro presente nuestra consagración a Él y nuestra comunión con los hermanos en Cristo. Y mirar al futuro esperando su regreso. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Primera los Corintios 10, 16. Hay una exhortación para los que van a participar de la cena del Señor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera los Corintios 10, 21. Hay una advertencia en la que debemos poner nuestra atención. Debemos probarnos a nosotros mismos tal y como leemos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera los Corintios 11, 28. Celebrar la cena del Señor no es para comer y beber, sin considerar a los demás. Esto sucedía en la iglesia de Corintio. Primera los Corintios 11, 17 al 22. El apóstol Pablo señaló las consecuencias de participar de la cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, sin entender su significado espiritual. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Primera los Corintios 11, 27 al 34. Dios les bendiga.